Buenos días, hermanos y hermanas. Soy Nora y les doy la bienvenida al culto dominical de la Iglesia Evangélica Metodista de Almagro. Los invito a orar. Dios Padre y Madre nuestra, gracias por la oportunidad de ofrecerte este culto para honra y gloria de tu nombre. Sabemos que tu Espíritu nos convoca y aquí está al lado nuestro. Te ofrecemos nuestras vidas en este momento, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y ahora David nos regala un hermoso momento de gratitud esta mañana. Queridos hermanos, en este tiempo en que es tan difícil ver la mano de Dios, quiero por un momento recordarte que aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, Él será fiel en completarla, porque Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, tú puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, tú eres su gozo y su gran tesoro aquí. Es que aquel quien la buena obra empezó, no te olvides que aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Porque como dice la canción, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Y aunque no lo veamos, Él sigue obrando y obrando. Los amo. Y en este hermoso mes de la primavera, y donde se festejaron y se siguen festejando muchas cosas, también los cumpleaños de nuestros hermanos y hermanas en este mes de septiembre. Recordamos a Dieguito Saavedra, el papá de Caro y Benja, nuestra querida Abigail Yaco, Teresita Lecardi, nuestra poetisa, nuestra querida María Lamas, Carmen Coronado, hermosa y elegante como siempre, nuestro querido Enrique Cardoso, que está recuperándose de su salud y seguimos orando por él, y nuestro querido Horacio Denuncio. Y les vamos a cantar, ¿sí? Como comunidad de Almagro. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir.
familiares y a todos nuestros amigos que cumplieron años en septiembre y ahora le ponemos palmas en nuestras casas. ¡Vamos! Feliz cumpleaños, deseamos para ti, el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, de Dios felicitar, que tengas en la vida y por la eternidad. Fuerte abrazo. El mes de septiembre ha sido designado como el mes de la mujer metodista, y a todas ellas va esta canción como regalo en boca de Lucía. Mujer valiente es aquella que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrenta en la vida no se deja intimidar. Mujer valiente es aquella que sufre caídas pero se levanta, sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Eres esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vacío las rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como Reina Esther y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Oh, mujer valiente, es aquella que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrentan la vida no se deja intimidar. Oh, mujer valiente es aquella que sufre caídas pero se levanta, sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vacío las rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como Reina Esther y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Mujer valiente, oh, el Cristo, el Mesías. También el mes de septiembre fue designado como el mes de la Biblia. Y sobre la Biblia dice el Salmo 78. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Inclínate a escuchar lo que te digo. Voy a hablar por medio de refranes. Diré cosas que han estado en secreto desde tiempos antiguos. Lo que hemos oído y sabemos y nuestros padres nos contaron.
no lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y sus maravillas. Y sobre esa palabra escrita, inspirada por Dios, meditaremos hoy. Y para esto Horacio nos lee en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, le contestaron. Y Jesús le dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque Juan el Bautista vino para enseñarles cómo deben vivir, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y estas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, cuando vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Buen día, hermano, hermana, buen día, familia, hermoso domingo, seguramente para cada uno de nosotros, domingo para orar también por las personas que nos necesitan. Me quedaba con esta breve parábola y me preguntaba cuál de los 2 hijos vive en tu vida en este tiempo de pandemia tan particular. ¿Cuál de los 2 hijos es el que vive con vos? ¿Cómo ubicarnos en esta parábola y cómo ubicarnos en este día que relata el Evangelio? Tanto esta parábola como la siguiente, que veremos el próximo domingo, son fruto de la denuncia de Jesús a los fariseos y escribas y una clara advertencia de cómo el pueblo, llamado pecador y publicano, puede acceder a la gracia de Dios antes que los primeros que mencionábamos. El ministerio público del Cristo, en este ministerio público estamos en las últimas semanas de su vida. Esto es lo que relata el Evangelio de Mateo. Falta poco para la crucifixión. Estamos en ese final predecible, luego que echa a los mercaderes del templo, unos pocos versículos atrás. Todo lo que pasa de ahí en más es desencadenante de su propio Calvario. Los ejemplos que no fueron dados antes los serán ahora. Todo lo que fue guardado cuidadosamente para no adelantar los tiempos, ahora es mostrado no solo en la cara de fariseos y escribas, sino en sus propios templos, en su propia casa. Y lo de los templos es parte, en gran medida, de la problematización de la prédica de Jesús. Les voy a contar algo muy breve y personal. Desde que el templo metodista de Almagro, un templo histórico y monumento de la ciudad de Buenos Aires, no se volvió a llenar más de las risas y el canto de sus fieles semana tras semana, esto es desde el domingo 22 de marzo a la fecha, me tomé como tarea personal ir cada domingo a la mañana temprano, sentarme en uno de sus bancos, ahí, y orar, dando gracias a Jesús por la vida de fe que nos dio, y pudimos y podemos seguir alimentando, aún con el aislamiento en nuestros hogares. Sí, ahí voy y me siento. Veo el templo vacío y los sueños de tanta gente que hicieron posible esta y otras construcciones similares, y también me pregunto, ¿de quién son los templos? ¿De quién es la iglesia? Sí, yo ya sé lo que ustedes están pensando y me van a decir, la iglesia es de Cristo, no tienen duda de esto. Es una afirmación teológica y escritural, pero ¿es nuestra práctica coherente con este mensaje? ¿O es este tiempo de pandemia el que nos reveló otros datos sobre nuestra práctica de fe? La otra parte fundamental del problema que la parábola muestra es, ¿qué cosas te ha hecho ganar tu fe? ¿Existen privilegios y rangos adquiridos por el solo hecho de estar sentado hace tantos años en un mismo lugar?
En este caso ahora diríamos, ¿existen privilegios y rangos adquiridos por el mero hecho de ser miembro desde tal año, tal fecha hasta ahora? Y sí, yo sé también lo que me van a decir a esto. No, claro que no, por supuesto que no, pastor, no existe ningún privilegio ni rango. Buah, habría que ver nuestras prácticas y revisarlas un poco finalmente. Hace muchos años atrás, volviendo a la parábola para entenderla también en su contexto, un jefe mío entró, me acuerdo, a la oficina donde éramos 4 o 5, pateando la puerta y el bebedor de agua, el bebedor que estaba ahí cerquita de la puerta, casi se cae al suelo, si no es por la secretaria que estaba atenta. Ahí los 4 o 5 que estábamos en ese lugar supimos que no iba a ser un buen día. Y yo creo que si los discípulos fueron sabios al mirar a su maestro, ya habrían advertido que ese no era un buen día para Jesús. Un día que comenzó ¿cómo? ¿Se acuerdan? Fíjense en estos versículos anteriores. Un día que comienza maldiciendo y secando la higuera que no dio sus frutos. Evidentemente no es un día para reclamos de ningún tipo. De hecho, a medida que pasan las horas, la enemistad de los grupos opositores fue creciendo cada vez más y más. En todas las etapas de este ministerio público de Jesús, tan corto en realidad en el tiempo y tan notable la cantidad de cosas que pasan, existen infinidad de matices en sus respuestas a la gente, adaptados a lo que seguramente cada grupo necesitó para ser fortalecido en ese día. En esto, por supuesto, nunca él negoció el sentido básico y elemental de la buena nueva como salvación, con arrepentimiento de nuestro pecado, para perdón, etcétera, etcétera. Llegado el momento, nosotros hacemos del Evangelio también un matiz muy amplio de tonos, acordes, a veces lo entendemos así, a veces no, a los públicos que nos escuchan y a los cuales les transmitimos el mensaje. Después de todo, dirán algunos, de eso se trata de evangelizar, adecuar el mensaje a quien lo está recibiendo, ¿verdad? En esto también podemos coincidir. Lo crucial siempre será entonces entender nuestras actitudes y deseos de evangelizar como motivación para adaptarnos y adaptar el mensaje sin renunciar a esa fuerza inherente del mismo de la cual hablábamos. Hay cosas que uno no va a negociar, porque uno no está vendiendo un producto para que el otro compre. Uno está anunciando una buena noticia que trae salvación a la humanidad. Ese punto elemental uno no lo negocia, aunque puede readaptarlo muchas veces según quienes tenga delante. Niños, jóvenes, adolescentes, grandes, hombres, mujeres, grupos de un lado, grupos del otro, grupos de tal cultura, de aquella. Pero hay cosas cruciales que no se negocian en ese mensaje. En estos parámetros está planteada esta historia de la Escritura. 2 hijos, 2 actitudes distintas, uno niega, se arrepiente y hace, el otro simplemente hace lo que cree conveniente a sí mismo. Nosotros y nosotras en alguna parte de la historia hemos sido, somos todavía, creo yo, ambos personajes de la parábola. El pecador o la pecadora, por un lado, que se arrepiente y finalmente obedece la palabra del Señor, y por el otro lado, aquel o aquella cómodo creyente que ya se siente seguro y segura de sus garantías dadas por el mero hecho de ocupar cada domingo el mismo lugar en el templo, y en este caso diríamos en tiempo de cuarentena y pandemia, por el mero hecho de saber que pertenece, que en algún lado está anotado su nombre o sus abuelos construyeron tal o cual parte del templo. Somos, ambos hermanos, gran parte de este camino, si es que podemos asumir antes que nada que nuestra vida, parafraseando al profeta Isaías, es un camino de santidad en el cual nos vamos perfeccionando día a día. Nadie nace santo de un momento al otro, ni se convierte en santo o santa de un momento al otro. Es un camino en el cual nos vamos perfeccionando y vamos madurando y aprendiendo nuevas cosas a cada instante. Por supuesto, ¿no? En esto también soy franco conmigo mismo. Hay un momento donde lo viejo va muriendo cada vez más
Y lo nuevo que el Evangelio nos ofrece ocupa mayor extensión y profundidad en nuestra propia vida. Y ahí es donde se notan las diferencias y se notan personas cambiadas, renovadas por el Evangelio. Entonces, no puedo dejar de preguntarme y preguntarles, bueno, ¿qué lugar ocupan estos dos hijos en tu vida? Yo creo que seguramente el Señor esto te lo va a ir mostrando en la medida que tengas la disposición a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál de esos dos hijos ocupan espacio en tu vida? ¿Están los dos al mismo tiempo? ¿Hay uno más que el otro? ¿Cómo es el tema? Entonces vuelvo al principio del relato. Hay momentos en nuestra vida donde el anuncio del Evangelio no tiene mucha postergación ni matices. Hay momentos donde hay que salir a la cancha, diría un amigo mío, con el Evangelio en la mano y sin mayores postergaciones anunciarlo. El creyente que ha adquirido sabiduría en este camino sabe y puede distinguir entre ese momento y otros donde sí aplicar los matices. Esto es importante, la fe nos da un profundo discernimiento para distinguir cuál es el momento que estamos viviendo. Una prima mía siempre me sorprende con una frase suya, me dice, ay, ojalá mi vida tuviese música de fondo como en las películas, así por lo menos sé cómo es la trama que estoy viviendo. Y siempre me causó gracia esto, pero en realidad tiene que ver con su propia dificultad a no poder distinguir los tiempos que le toca y a veces ser muy poco pertinente con su acción en determinados momentos de la vida. La diferencia, creo yo, bueno, nosotros no tenemos música de fondo para escuchar como en las películas, pero la diferencia entre un paso y el otro, entre el saber discernir en qué momento estamos o no, quedó marcado al principio de aquel día. ¿Sí? Aquel día es el que le marca a los discípulos cómo viene todo lo que sigue a continuación. Si ese día comienza secándose la higuera de parte de Jesús con fuerza profética, los discípulos tienen que estar atentos porque todo lo que va a suceder después es profundo, es tremendo y de hecho es terrible. Si no somos capaces, entonces, sería la enseñanza para ese día, si no somos capaces de producir los frutos en los cuales hemos sido preparados, y nuestra vida se seca indefectiblemente. Esto es algo que ellos, por más que quisiesen matizar, no lo podían matizar ni generar un alivio a esto. La higuera se secó, quedó ahí y así largó el día. Entonces hay una enseñanza también en esto muy fuerte. Entonces digo yo, no basta con sentarse cada domingo en la iglesia, o mejor dicho, no basta con escuchar el culto cada domingo y participar de forma remota, sino que también hay que dar testimonio de aquel que nos llevó a la iglesia, que es Jesús. Sí, mi abuelo, mi abuela, mis tías, etcétera. Pero es Jesús el que te lleva a ser parte del cuerpo suyo, que es la iglesia en el mundo. No basta con ser una iglesia con historia, hay que ser parte consciente de un Dios de salvación a lo largo de la historia. Y no basta con tener los dones para hacer determinadas cosas, hay que ponerlas en práctica a favor de su iglesia. Y con esto breve termino. Jesucristo es aquel que hace de tu vida un antes y un después de conocerlo. Nunca te olvides que Jesucristo es aquel que hace de que tus acciones tengan sentido en este mundo. Jesucristo, parafraseando otro texto, hace que tus amaneceres sean distintos, mejores, llenos de bien. No basta con saber la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal en la vida. Trabajamos por aquello que no muere ni marchita. Trabajamos en pos de aquel que nos salvó de nuestra propia muerte con su propia sangre. Que podamos disfrutar de este día, que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo de pandemia, de cuarentena, que podamos entender que ahí en medio de todo eso hay bendición, hay un Jesús muy cerca de nuestra vida, cuidando, guardando nuestras relaciones, nuestro compromiso con los demás y haciendo que podamos disfrutar cada minuto. Así que con atención vemos las señales de este tiempo y nos sabemos en manos de Dios. Amén.
reciba las palabras de esperanza, la entrega de Jesús, y extendamos nuestras manos al caído, dando abrigo al que tiene frío y al que está en tinieblas luz. Vivir como Cristo vivió, seguir lo que Él enseñó, amar como nos amó, servir como Él sirvió, como se entregó por nosotros. Vivamos como Cristo vivió. Cambiemos, la hora lo demanda. No es cuestión de palabras, sino de oración y fe. Y mostremos que es posible el hombre nuevo, viviendo nosotros primero una vida de poder. Vivir como Cristo vivió, seguir lo que Él enseñó, amar como nos amó, servir como Él sirvió, como se entregó por nosotros. Vivamos como Cristo vivió, vivamos como Cristo vivió, vivamos como Cristo vivió. Y es el momento de presentar nuestras ofrendas. Nuestro hermano Eduardo nos guía en este momento. Tenemos como cristianos el privilegio que el Señor da a los creyentes para que podamos colaborar en su obra. Nuestro Dios bendice al dador alegre. En esta época de cuarentena podés hacerlo por transferencia bancaria. Los datos de la cuenta lo encontrarás en www.almagroconjesus.org. También podés dejar tu sobre en el buzón de la iglesia. Si preferís contactarte con nosotros al mail mayordomía@almagroconjesus.org o convenir con el pastor para que lo pasemos a buscar por tu casa coordinando día y hora. Ahora tendremos un momento de confesión silenciosa, un par de minutos en silencio para meditar. Y también te invitamos a que busques pan y vino o jugo para compartir luego la Santa Cena. Padre, venimos delante de tu presencia a pedir tu perdón. Y como dice en Miqueas 7:19, tené otra vez compasión de nosotros y sepultá nuestras maldades. Arrojá nuestros pecados a las profundidades del mar.
Señor, te pedimos que nos mires a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que dio su vida por nosotros y el regalo de la vida eterna. Amén. Así entonces, en este día que preparaste el pan, preparaste el vino o el jugo, nosotros en nuestros lugares donde estamos recordamos que hay comunión verdadera porque es su Espíritu el que nos une. Y decimos que aquella misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, habiendo dado gracias, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio de comer a cada uno de los que estaba allí con él. Y así comemos del pan. Así también, después de haber cenado, el Señor tomó la copa en sus manos y cada uno de los que estaba con él bebió de la copa. Porque en esta copa se confirma el nuevo pacto que es en la sangre de Jesús mismo. Por eso nosotros bebemos con alegría y gratitud de esta copa que también es en memoria de él. Por eso cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, nosotros anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva a estar en medio de su pueblo. Compartamos este tiempo. Y ahora una noticia. Presten mucha atención. Aunque la mayoría de nosotros no vinimos al templo por 6 meses, su iglesia está viva y trabajando para su reino. Por eso queremos reunirnos, aunque no presencialmente, pero más o menos, para contarles las cosas que vienen pasando. Y a lo mejor las saben, a lo mejor no. Entonces, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una reunión virtual. Una reunión donde la Junta Directiva les va a contar cómo va la misión de la iglesia. Anoten, la cita es el domingo 8 de noviembre a las 15 horas. Ya sé que falta un montón. Tienen mucho tiempo, pero vayan agendando la fecha. La reunión será por la plataforma Zoom. Así que todos aquellos que quieran participar y no sepan cómo hacerlo, no se preocupen. Tienen que mandarnos su mail o su número de teléfono al pastor o a alguien que conozcan de la junta directiva y nosotros les vamos a mandar las instrucciones sobre cómo entrar a la reunión y cómo hacer. No se preocupen. Con lo único que tienen que hacer es manifestarnos su deseo de participar y nosotros les explicamos a cada uno de ustedes cómo. Les aseguro que será un hermoso momento para reencontrarnos en vivo y en tiempo real. Así que recuerden, 8 de noviembre, 15 horas, agenden para este compromiso. Y ahora el pastor nos despide. Hasta el próximo encuentro. Y damos gracias por este tiempo que hemos compartido, tiempo de comunión, tiempo de palabra, tiempo de canto, tiempo donde el Espíritu de Dios nos prepara para empezar una nueva semana, en la expectativa de su presencia, en la certeza de que Él está al lado nuestro. Y hasta que volvamos a encontrarnos por este medio, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.